Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el estudio? En el vídeo de hoy vamos a resolver la segunda parte de la cuarta pregunta de este supuesto de 2019 de estabilización. Estábamos en el Ministerio de Ciencia e Innovación y se prevé tramitar los siguientes expedientes. Vamos con el expediente B. La Oficialía Mayor precisa adquirir diversos electrodomésticos por renovación de la cocina de la cafetería del Ministerio, por importe de 2.500 euros. Indique el capítulo del presupuesto de gastos al que imputar esta compra. Esa es una de las preguntas dentro de esta subpregunta. Y la otra es, ¿estarían sometidos a fiscalización previa la aprobación y el compromiso del gasto en el contrato que deba tramitarse? Bien, como ves, subrayo varias cosas que son clave y yo te animo a que en el examen siempre subrayes todos los enunciados, las cosas que son importantes. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí? Adquirir diversos electrodomésticos. Bien, pues aquí lo tendremos que clasificar en qué capítulo del gasto, en el 2 o en el 6, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, nos dan el importe de 2.500 euros y esto es importante porque aquí podremos determinar qué tipo de contrato es también según el importe o cómo será la forma de pago. Podría ser un anticipo de caja fija si se tratara de un gasto del capítulo 2. Por eso es importante que hagamos correctamente esa clasificación. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. La clasificación del gasto es algo que se pregunta de una manera muy habitual. Si bien te pueden dar una aplicación presupuestaria y que clasifiques todo ello, o bien te pueden decir una serie de gastos y que los clasifiques dentro del capítulo, como sería uno de estos casos. Por eso es importante que la tengas muy clara, que lo lleves muy estudiado y sepas qué tipo de gastos van a cada capítulo del presupuesto de gastos. Ahora vamos a hacer un breve repaso. Y por otro lado, nos preguntan si estos gastos están sometidos a fiscalización previa. Dentro del régimen de la función interventora, que es algo que no cae demasiado a menudo, aunque sí que se pregunta en supuestos prácticos, la fiscalización previa sería lo más típico. Ya lo hemos visto en otros módulos y vamos a dar también un repaso para ver si este gasto estará sometido a fiscalización previa o no. Por otro lado, siempre en los supuestos prácticos, además de leer la pregunta y analizar qué es lo que me están preguntando y así te lo subrayas, debemos de ir al enunciado a ver si sacamos algo de información. Aquí ya te adelanto que no nos da ningún tipo de información, ¿vale? Estamos en la parte del Ministerio de Transición Ecológica, aquí tenemos la Confederación Hidrográfica del Tajo con el Ministerio de Ciencia, pero aquí no hay nada que nos diga sobre este gasto de compra de electrodomésticos. Por lo tanto, nos vamos a centrar únicamente en este enunciado para resolver esta pregunta. Bien, pues primeramente lo que vamos a hacer es clasificar este gasto. Vamos al mapa de la clasificación del gasto, donde tenemos por un lado la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, la general presupuestaria, y luego la resolución del 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Como es una subpregunta dentro de otra subpregunta, ¿vale? Porque nos están preguntando dos cosas en esta pregunta 4b, mi consejo es que no te extiendas demasiado en la respuesta y que respondas a lo que te preguntan, ¿vale? Si te quisieras extender, pues tienes el artículo 35, donde vienen los créditos y programas presupuestarios, ahí te viene la definición de crédito presupuestario. Después nos vamos al artículo 40 de los estados de gasto de los presupuestos generales del Estado, un artículo muy importante porque es donde nos dan la clasificación orgánica por programas y económica. Pero aquí ya directamente nos están preguntando por la clasificación del capítulo, pues entonces ya estamos dentro de la clasificación económica. Nos vamos a saltar también esa definición y nos vamos a ir directamente a la resolución de 20 de enero de la Dirección General de Presupuestos para ver en qué capítulo lo clasificamos. Si nos preguntaran por la vinculación, entonces nos iríamos al artículo 43, la especificación de los presupuestos del Estado, porque estamos en el Ministerio de Ciencia. Pero como no nos están preguntando tampoco la vinculación de ese gasto, nos vamos directos a esta resolución de 20 de enero de 2014. Quizá has dudado si clasificarlo dentro del capítulo 2 o del capítulo 6.
Por lo tanto, vamos a ver y vamos a estudiar estos dos capítulos, vamos a compararlos y vamos a descartar uno de ellos. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Este capítulo recoge los recursos destinados a atender los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos que no originen un aumento del capital o del patrimonio público. Los electrodomésticos son necesarios para el funcionamiento de la cafetería. Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes. Ser bienes fungibles, que se gastan rápido, como puede ser un bolígrafo o un tóner. Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario. Un electrodoméstico dura más de un año. No ser susceptibles de inclusión en el inventario, pues el electrodoméstico sí que le vamos a incluir en el inventario. Y ser previsiblemente gastos reiterativos, no estás comprando lavavajillas todos los días, todos los meses, incluso todos los años, no es un gasto reiterativo. Por lo tanto, esta compra no va a ir destinada en el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios. No obstante, vamos a terminar de ver esta definición porque nos dice que no podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución por los servicios prestados por el personal. Y además se aplicarán a este capítulo los gastos en bienes de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de inversiones. Esto puede ser el uso de una patente o el uso del programa Office. Ahora ya nos vamos al capítulo 6 de inversiones reales, que va a ser el correcto. Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable. Bien, ese electrodoméstico que vamos a comprar va a ser de carácter inventariable. Necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios, es necesario para que funcione la cafetería, y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable. El electrodoméstico tiene carácter amortizable e inventariable, por lo tanto estará dentro de este capítulo 6. Ya vamos a terminar de ver toda esta definición. Se incluyen asimismo los contratos de leasing cuando las condiciones económicas del acuerdo se deduzcan que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas y están destinados a la compra, imputando de este capítulo solo la parte de la cuota de arrendamiento financiero, ¿vale? Esto es como una hipoteca, por una parte pagas la amortización y por otra pagas los intereses, ¿vale? Pues la carga financiera va a ir al concepto, en este caso 359, otros gastos financieros, va al capítulo 3, ¿vale? Los intereses de la deuda, capítulo 3, y el arrendamiento financiero va a ir al capítulo 9 de gastos. Bien, y ya para terminar, dice, en general serán imputables a este capítulo los gastos que tengan cabida en los proyectos que a tal efecto se definen en los anexos de inversiones reales que se unen a los presupuestos generales del Estado, así como los intereses de demora que ocasionen la realización de las inversiones. Estos son las obras. Bien, una vez hemos descartado el capítulo 2, porque no es un bien fungible, porque el electrodoméstico es inventariable, porque dura más de un año, vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de las inversiones reales, si bien es cierto que solo nos piden la clasificación a nivel de capítulo. Tenemos aquí dividido entre civil y militar, ¿vale? Por un lado, del 60 al 64 son civil y del 65 al 67 es militar. Bien, y ahora ya nos vamos a adentrar en la parte civil y tenemos inversión nueva, inversión de reposición, por un lado en infraestructura y bienes destinados al uso general, y por otro al funcionamiento operativo de los servicios, si es de reposición o si es nueva, vale, pues en este caso diríamos que es una inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, porque vamos a reponer esos electrodomésticos y están destinados al funcionamiento operativo de los servicios, no es una infraestructura. Y por otro lado tenemos los gastos de inversiones de carácter inmaterial, que aquí sería la compra de una patente o, por ejemplo, la compra de la licencia Java. Y por aquí tenemos la parte militar, pues tenemos, aquí no hay de nueva y de reposición, sino que tenemos infraestructura y otros bienes al funcionamiento de los servicios y de carácter inmaterial.
Bien, pues ya tenemos clasificado el gasto, ahora vamos a ver cómo lo clasificaríamos dentro de los contratos. Nos encontramos dentro de la constelación de la clasificación de los contratos, este mapa ya sabes que te lo tienes que saber muy bien de aquí al examen, y tenemos tres maneras de clasificar el contrato, según el objeto, según su cuantía y según quién lo celebra. Según el objeto hemos dicho que es un contrato de adquisición de bienes, pues entonces será un contrato de suministro, sería la definición del artículo 16. No lo vamos a repasar ahora puesto que ya anteriormente hemos visto esa clasificación de contratos. Después, según su cuantía, es un contrato de 2.500 euros, va a ser un contrato menor. Y por otro lado, según quien lo celebra, es un contrato administrativo porque lo celebra el Ministerio de Ciencia y es una administración pública con poder adjudicador. Bien, ya que tenemos clasificado el contrato, ya sabemos que es un contrato menor porque es un contrato de suministros cuyo valor estimado es inferior a 15.000 euros, son 2.500 euros. Esto en el enunciado es algo que vemos claro y directo. Según lo leemos ya tenemos que decir clean, anticipo de caja fija capítulo 2, no, porque es del capítulo 6. Vale, pues entonces contrato menor lo tengo que clasificar y ya en base a eso vamos a ver si está sujeto a fiscalización previa o no. Lo que estoy haciendo es en tu cabeza el camino que debes de seguir para resolver esta pregunta. Bien, pues nos encontramos nuevamente en la Ley General Presupuestaria, en la 47/2003, y estamos en la constelación de la IGAE y la fiscalización. Estamos en el título sexto de la ley del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado, de la IGAE. Vale, tenemos las normas generales, tenemos el capítulo 2 de la función interventora, que es el importante, es el que nos interesa. Y lo que más nos interesa, que ya te lo ponemos aquí como artículo de literalidad absoluta, es el artículo 151, la no sujeción a fiscalización previa, ¿vale? Aquí tenemos las modalidades de ejercicio de la función interventora y entre ellas está la fiscalización de la aprobación y el compromiso del gasto. Y el artículo 151 que vamos a ver a continuación justo nos dice qué tipos de gasto están exentos de esa fiscalización previa de aprobación y compromiso, que es justo lo que nos pregunta. Nos pregunta si está sometido a fiscalización previa la aprobación y el compromiso del gasto. Hemos dicho que estamos en el capítulo 6 y hemos dicho que es un contrato menor. Bien, pues vamos a ver si está sujeto o no a fiscalización previa. Estamos en el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria y dice así: no estarán sometidos a la fiscalización previa en el apartado 2A del artículo anterior. El 2A es justo donde nos dice la fiscalización de la aprobación y compromiso del gasto. Bien, pues están exentos de esa fiscalización el siguiente listado. Contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual. Fundamental que tengamos claro que los contratos menores, porque ya con esto tenemos la respuesta a nuestra pregunta, pero vamos a ver todo el artículo. B. Gastos de carácter periódico y demás tracto sucesivo. Una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones. Ejemplo: un arrendamiento, ¿vale? Pues es un gasto de carácter periódico y reiterativo. Primero se fiscaliza el primer año de ese arrendamiento y luego ya ese gasto va a estar exento a fiscalización previa porque ya se ha fiscalizado anteriormente, ¿vale? Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija. Y esto lo veíamos dentro de los contratos menores. Mencionábamos que esos contratos menores de 5.000 euros y que se pagaran por anticipo de caja fija estarían exentos de fiscalización previa. Bien. Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la disposición adicional 9ª de esta ley. E. Las subvenciones con asignación nominativa. F. Los gastos de acceso a bases de datos y suscripción a publicaciones que no sean SARA, ¿vale? Que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. Y la G nos dice los gastos correspondientes a las actuaciones del objeto régimen excepcional de emergencia regulado en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. Estos son los contratos de emergencia. Ojo, y aquí viene una excepción importante. La sujeción no... Ojo, y aquí viene una excepción importante. La no sujeción no comprende la fiscalización previa de la orden de pago a justificar, en el supuesto de que se libren fondos con este carácter para atender los gastos de emergencia. Traducción. Están exentos de fiscalización previa los contratos de emergencia menos
los que se paguen con pagos a justificar. Esos contratos sí que estarán sujetos a fiscalización previa, aunque sean de emergencia. Y por último, tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. Pagos a justificar en gastos menores de 5.000 euros en el extranjero están exentos de fiscalización previa. Bien, ahora ya tenemos toda la información relevante para poder resolver la pregunta. Nos planteaban que la Oficialía Mayor precisa adquirir diversos electrodomésticos por renovación de la cocina de la cafetería del Ministerio por importe de 2.500 euros. Y tenemos que decir el capítulo y si están sujetos a fiscalización previa o no. Vamos a ello. Acerca de la segunda parte de la cuarta pregunta de este supuesto práctico, siempre ubicamos a la comisión en qué pregunta nos encontramos y damos una breve pincelada del enunciado. La Oficialía Mayor precisa adquirir electrodomésticos por importe de 2.500 euros. Se precisa indicar el capítulo del presupuesto de gastos y si la aprobación y el compromiso del gasto estarán sujetos a fiscalización previa. Ahora damos el marco jurídico en el que nos vamos a basar. Será de referencia de nuevo la Ley General Presupuestaria para la resolución de esta cuestión y la Resolución DGP 2014. Como ambas ya las hemos usado anteriormente, aquí ya ponemos la legislación abreviada. Vamos a ello. De conformidad con la Resolución DGP 2014, se imputarán al capítulo 6 inversiones reales de la clasificación económica del gasto, la creación o adquisición de bienes de capital y los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios, además de otros gastos de naturaleza inmaterial que sean amortizables. Damos la definición del capítulo 6 y ahora ya vamos a aplicar la ley al caso. En este caso se trata de electrodomésticos para la cafetería del Ministerio, por lo que nos encontramos ante unos bienes de naturaleza inventariable destinados al funcionamiento operativo de los servicios, por lo que se imputará al capítulo 6 de la clasificación económica del gasto. Primera parte de la subpregunta respondida. De acuerdo con la teoría expuesta en la primera parte de esta pregunta, en este caso nos encontramos de nuevo ante un contrato de suministros administrativo no SARA. Ya hemos dado en la parte anterior de esta pregunta toda la definición de la clasificación de contratos, por lo que ahora no nos extendemos demasiado. Ya sabemos cómo es un contrato de suministros, cómo es un contrato administrativo y cómo es un contrato no SARA. Pues lo damos aquí directamente. La duración del contrato se entiende que será inferior a un año y el valor estimado no supera los 15.000 euros, por lo que se podrá tramitar como expediente de contrato menor. También anteriormente hemos dado la definición de contratos menores y sus características, por lo que ahora lo hacemos de una manera mucho más abreviada sin tener que decir toda la legislación. ¿Y por qué hemos hecho esto? Pues para construir la respuesta de si está exento o no a fiscalización previa. De conformidad con lo expuesto en el artículo 151 de la LGP, no estarán sometidos a la fiscalización previa de la aprobación y compromiso de gasto, entre otros los contratos menores. Aquí, si fuera una pregunta que no sea parte de una subpregunta, podríamos poner todo el listado de lo que está exento de fiscalización previa, el artículo 151. Pero como es una subpregunta con dos subpreguntas dentro de un supuesto práctico que es bastante extenso, pues lo hemos abreviado de esta manera diciendo directamente que los contratos menores están exentos a fiscalización previa. Y ahora ya vamos a dar una conclusión. Como conclusión a lo expuesto, el gasto de la compra de electrodomésticos se imputaría al capítulo 6 de la clasificación económica del gasto. Se podría tramitar como un contrato menor y estaría exento de fiscalización previa. Y con este párrafo hemos respondido a las dos cosas que nos plantean. Bien, supongo que te habrás fijado que en el margen tenemos el listado de los gastos exentos de fiscalización previa y aquí tenemos una mnemotecnia. Esto es una historieta que yo misma me inventé para recordar este listado. Cuando tengas listados y te los tengas que saber enteros, hazte una historia que a ti te recuerde algo. Esta historia tampoco es que sea de las más fantásticas que me he inventado, pero a mí me ayuda para ir al examen, tener la historia en la cabeza y en un papel sucio, porque vas a tener la parte del enunciado, tú puedes escribir todo lo que quieras. Entonces, puedes escribirte ahí todo el listado
de los gastos exentos a fiscalización previa y de ahí luego ya lo pones en el examen o simplemente escribes el listado para buscar el gasto en concreto. Vamos a leer la mnemotecnia y vamos a repasar cuáles son los gastos exentos de fiscalización previa. La historieta dice así: a las menores que no son Sara les darán una subvención de emergencia para elecciones de pijos en el extranjero y salen en el periódico ACF. Una historia absurda donde las haya, que nada tiene que ver, pero que nos menciona en unas poquitas frases todo el listado de los gastos exentos a fiscalización previa. Bien, vamos a revisar. A las menores, contratos menores, que no son Sara, estos son los contratos no Sara de bases de datos y suscripciones, les dan una subvención, aquí tenemos subvenciones nominativas, de emergencia, aquí tenemos los contratos de emergencia, pero ya sabes, salvo los que se pagan como pagos a justificar. Para elecciones, y aquí tenemos gastos de procesos electorales. De pijos en el extranjero, los pijos en el extranjero son pagos a justificar en el extranjero, recuerda que es inferior a 5.000 euros y salen en el periódico. El periódico son los gastos periódicos fiscalizados previamente, acuérdate del alquiler. Y por último, salen en el periódico ACF. ACF es como si fuera el periódico ABC. Pues aquí, gastos menores de 5.000 euros en anticipos de caja fija. Bien, pues con esta pequeña historia absurda que no tiene mucho sentido, pero tenemos todo el listado de los gastos exentos a fiscalización previa y espero que te sirva y te sea de utilidad y te la lleves contigo al examen. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho la resolución de la pregunta. Como te decía, que te sirva mucho esa historia, que te sirva este repaso y mucho ánimo en el estudio, que merece la pena. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.